¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos ha dejado el sábado? Digo el sábado porque ya se está acabando, ¿verdad? Pero estamos comenzando una semana que va a ser de muchas bendiciones. Así que yo les digo a todos ustedes, bienvenidos al estudio del Evangelio de Juan. Esta semana vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, porque aunque los otros evangelios son bonitos, Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Juan tiene algo especial. ¿Ustedes saben qué es? Juan es el discípulo que habla más acerca del amor de Dios. Y eso nos gusta, eso me gusta a mí. ¿Por qué? Porque Juan se identifica a sí mismo en el capítulo 20 del libro de Juan, capítulo 21, versículo 20 del libro de Juan. Juan se identifica a sí mismo de la siguiente manera. Dice Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En este pasaje, Juan se identifica como el discípulo amado. Y cuando uno ve este pasaje, uno se pregunta: ¿será que Jesús tenía preferidos? ¿Por qué Juan se llama el discípulo amado? Porque indudablemente Juan era el discípulo a quien Jesús más amaba. Jesús amaba a todos. Hay una declaración, ¿verdad?, ahí en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, que nos muestra que Jesús amaba a todos sus discípulos y los amó en todo momento, aún en los tiempos más difíciles. Dice Juan 13:1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Así que Jesús amaba a todos sus discípulos, los amaba mucho y los amó hasta el fin. Pero en forma especial Jesús amaba ¿a quién? A Juan. ¿Por qué Jesús amaba más a Juan que a otros discípulos? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que en cada casa hay algún favorito? ¿Algún preferido? ¿Saben que hay algo interesante que nosotros encontramos en el pasaje que leímos de Juan 21:20? Y es que Jesús amaba más a Juan. ¿Por qué razón? Porque dice el texto que Juan se recostaba ¿dónde? En el pecho de Jesús. Juan se recostaba ¿dónde? En el pecho de Jesús. Y esto significa, ¿verdad?, que Juan, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted tiene un hijo que siempre llega y se recuesta donde usted está? ¿Qué pasa cuando usted tiene un hijo que llega y siempre le está abrazando y siempre está allí al lado de usted? ¿Saben que Jesús amaba a todos, pero Juan le robó el corazón, le robó el amor a Jesús? Así que Juan tenía el amor de Jesús más que los otros discípulos. ¿Por qué? Porque Juan le robó el corazón de Jesús. Quiero decirles una cosa: Juan había ganado el corazón de Jesús. Si una persona se acerca a usted y lo quiere, ¿qué hace usted por esa persona? Usted va a sentir que lo ama, ¿no es cierto? Y por eso Juan fue el discípulo, el único discípulo que pudo escuchar las palpitaciones del corazón de Jesús. Así que Juan le sabía, ¿verdad?, cuando el corazón de Jesús palpitaba más rápido, palpitaba más despacio. ¿Por qué? Porque él era el discípulo que se recostaba siempre en el pecho de Jesús, y por eso llegó a ser el discípulo amado, discípulo a quien Jesús amaba de una manera especial. Y yo quiero decirle que usted también puede convertirse en el discípulo amado de Jesús.
convertirnos cuando nosotros vamos y nos recostamos en Jesús. Y yo quisiera que esta semana todos nosotros podamos acercarnos a Jesús de tal manera que podamos recostarnos sobre el pecho de Él para sentir el amor lo más cerquita de su corazón. ¿No es cierto? Por eso cuando Juan escribe sus evangelios, Juan siempre habla de ¿qué? Del amor. Y siempre él escribe acerca del amor. Y siempre que habla acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Juan realmente amaba a Jesús con todo su corazón. Ahora, esta semana esperamos nosotros tener un encuentro con Jesús. Y por eso hemos titulado a esta semana Encontrando a Jesús. Pero cuando hablamos de encontrar a Jesús, no pensemos en nadie más, pensemos en quién, en nosotros mismos. Yo necesito tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo puedo yo tener un encuentro con Jesús? El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículos 13, tiene una declaración que dice: y me buscaréis. ¿Y qué? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo quisiera que esta semana sea una semana distinta, sea diferente tal vez a otras ocasiones que hemos venido a buscar a Jesús. Que ahora sí vengamos a buscar a Jesús, pero que lo vengamos a buscar ¿cómo? De todo corazón. ¿Qué significa buscar a Jesús de todo corazón? Significa que realmente nosotros queremos llegar a conocer a Jesús. Ustedes saben cuán importante es para la salvación del hombre llegar a conocer a Jesús. Ahí mismo el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Encontramos una declaración que dice: y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Una declaración muy simple: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esta palabra conocer, tanto en hebreo como en griego, tienen un sentido distinto al que nosotros usamos. Porque cuando nosotros hablamos de conocer a alguien, hablamos de que vimos a alguien, ¿no es cierto? Que encontramos a alguien, que platicamos con alguien. Pero cuando vemos estas palabras en el contexto bíblico, encontramos que conocer no se limita a eso. Por ejemplo, allí en Génesis capítulo 4, versículo 1, encontramos este término hebreo yadá, que significa conocer. Y dice Génesis 4:1, ¿conoció quién? Adán a su mujer Eva. Y cuando él la conoció, ¿qué pasó? Quedó embarazada y dio a luz a Caín. ¿No la conocía Adán antes? No, sí la conocía. ¿La conocía o no la conocía? No. Bueno, la había visto. Pero la llegó a conocer cuando llegó a tener ¿qué? Una intimidad con ella, ¿sí? Cuando llegó a tener una relación estrecha, íntima, ¿verdad? Con Eva, entonces es que Adán llegó a conocerla. Y el resultado de haber tenido una relación íntima fue que ella dio a luz, concibió y dio a luz a un hijo. Así que cuando se habla de conocer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Oseas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No se está hablando, ¿verdad?, de que no hemos oído hablar de Dios en los últimos días. No está hablando de que no hemos oído hablar de Jesús, sino que está hablando de conocer es tener una relación que íntima con Jesús.
tener una comunión íntima con Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús es porque realmente hemos estado con Jesús, es porque hemos comido con Jesús. Y quiero decir una expresión que vamos a ver en el libro de Juan, es porque hemos dormido con Jesús. Eso es que llegar a conocer a Jesús. Y el propósito del Evangelio de Juan es que todos los hombres lleguemos a conocer a Cristo Jesús. Porque cuando todos los hombres llegamos a conocer a Cristo Jesús, entonces cuando llegamos a tener ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Y Juan comienza presentando a Jesús en el capítulo 1, versículo 1, como el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, el Verbo de Dios. Me gusta el Evangelio de Juan, porque Juan no solamente presenta a Jesús de una sola forma, Juan presenta a Jesús de diferentes maneras. Por ejemplo, el capítulo 1 dice que Jesús es el Verbo de Dios. ¿Qué es el Verbo de Dios? El término verbo viene de un término griego que es logos, y que significa ¿qué? Palabra. Así que Jesús es la palabra de Dios. Pero cuando habla Juan de Jesús como la palabra de Dios, no es la forma como nosotros usamos las palabras. A veces decimos muchas cosas y no hacemos nada, ¿no es cierto? Juan habla de Jesús como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios, pero la palabra que tiene poder. Y eso lo vemos, ¿verdad?, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 3. La palabra de Dios es una palabra que tiene poder. Y cuando hablamos de Jesús como el Verbo de Dios, estamos diciendo que Jesús tiene ¿qué? Tiene poder. Y que cuando Jesús habla, se manifiesta en su poder. Dice este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Otras versiones dicen los mundos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo les pregunto en esta tarde, ¿cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto poder? Todo lo que vemos, todo lo creado, todo lo que existe en el universo, fue solamente hecho ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Y quién era esa palabra de Dios? Juan dice, esa palabra de Dios era Jesús. Y solamente basta que Jesús ordene para que las cosas se hagan en la naturaleza. Libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos. El Salmo 30. Libro de los Salmos. Porque Dios dijo y fue hecho. Porque Dios mandó y ¿qué? Y existió. Dios solamente necesita ¿qué? Dar la palabra para que la palabra sea creada, para que las cosas sean creadas. Pero quiero decirles algo. El poder que Dios tiene en la naturaleza, Dios lo quisiera usar también en los seres humanos. A veces uno quisiera que así como Dios ordena y las cosas se hacen físicamente, uno quisiera que Dios ¿qué? Ordenara y las cosas se hicieran espiritualmente. ¿No les parece? Ahora, ¿por qué Dios no puede dar órdenes espirituales? ¿Por qué Dios no puede ordenar a las personas espiritualmente como ordena las cosas en el mundo físico? ¿Por qué razón? Porque saben que Dios, cuando le habla al hombre, Dios siempre lo invita. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Y luego dice en el versículo 19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Saben que una de las cosas que me impresionan y que menciona el libro de Juan es que Dios a las cosas materiales y físicas y del universo no le pide permiso, ¿verdad? No le pide permiso. ¿Qué hace? Dios da órdenes. Dios da órdenes. Así como Jesús ordenaba al mar y el mar le obedecía. Así como Jesús ordenaba a los demonios y aún los demonios le obedecían. Así como Jesús ordenaba que las enfermedades se fueran, las enfermedades se iban. Sin embargo, cuando llega con el hombre, Dios se topa, vamos a decir, ¿con qué? Con un problema. Porque Dios entra en un terreno espiritual, donde Dios no puede hacer nada sin pedir el consentimiento de las personas. Por eso este pasaje dice, Isaías 1:19, Dios le dice: si quisieres, si tú quieres. Y también dice: y si tú no quieres. Ahora, yo creo que Dios nos está hablando esta tarde para decirnos: yo quisiera que tú quisieras, ¿verdad? Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros estemos dispuestos a que Él pueda usar su poder en nosotros como lo usa en la naturaleza. Y Dios tiene el poder espiritual para hacerlo, pero para que Dios pueda obrar en una persona, la persona tiene que creer. Tiene que, como dice el texto, ¿verdad? Isaías 1:18, tiene que ir a Dios. Tiene que permitir que Dios lo invite y que Él esté dispuesto a poder escuchar y aceptar la voz de Dios. Por eso es que Juan, cuando presenta a Jesús en su libro, lo presenta de diferentes maneras. Juan dice: Jesús es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que poder, no solamente en el mundo físico y material, sino también en el mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual Dios dice: si tú ¿qué? Si tú quisieres. Por eso es que Juan presenta a Jesús también en el capítulo 1 como la luz del mundo. Juan capítulo 1 versículo 9 tiene una declaración que a mí me gusta mucho. Juan capítulo 1 versículo 9, y que dice: aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Algunas Biblias tienen un poquito cambiado este texto, pero esta es la forma como lo dice en el texto original griego. Aquella, refiriéndose a quién, a Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y esta noche quiero decir que para Juan el concepto de que Jesús es la luz es uno de los conceptos más importantes del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús vino para brillar en medio de la oscuridad. Y Jesús vino para que todo aquel que anda en tinieblas pueda caminar en la luz. Ahora, nuevamente, cuando Juan presenta a Jesús como la luz del mundo, otra vez se encuentra con el mismo problema. El hombre tiene que aceptar a Jesús. Juan capítulo 3 versículo 18 al 20. Juan dice: el que en Él cree no es que no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es que la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres que hicieron, amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Juan dice: Jesús es la luz del mundo. Pero Jesús solo puede alumbrar a aquellos que lo reciben. Por eso Juan pone el concepto de luz como el concepto de salvación o de perdición. Y él dice que la condenación, ¿en qué consiste? Que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Y esta semana Dios quiere, Dios desea que nosotros seamos iluminados por esa luz verdadera. Ahora, este pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 9, que nos dice: aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esta es una declaración que nos hace pensar: ninguna persona que viene a este mundo queda fuera del alcance de la luz de Jesús, al menos que él rechace la luz. Ninguna persona que viene a este mundo queda fuera de que el Señor llegue hasta su mente, de que el Señor llegue hasta su corazón, para iluminar su entendimiento, para iluminar su pensamiento. Jesús no puede excluir a nadie. ¿Por qué? Porque Él es la luz que ha venido para que todos los hombres puedan tener el conocimiento de Dios. Y nadie puede decir: a mí no me ha iluminado esa luz verdadera. Nadie puede decir, porque hasta las personas que nunca han escuchado hablar del Evangelio también han sido alcanzados con la luz de Jesús. Y hasta las personas que nunca escucharon la palabra de Dios, y hasta las personas que nunca conocieron a Cristo Jesús, también ellos tendrán la oportunidad de ser alcanzados por la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz que alumbra a todos los hombres que vienen a este mundo. Y yo quiero preguntar esta tarde, indudablemente, que esa luz ya ha llegado a ti, que ha llegado a tu corazón. ¿Qué estás haciendo con esa luz verdadera? ¿La estás recibiendo o la estás rechazando? ¿Por qué? Porque Juan tristemente habla que aquellos a quienes Jesús vino a iluminar, versículo 11, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No la recibieron. Sin embargo, el versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cómo te sientes tú? ¿Eres un hijo de Dios? ¿O no te sientes como un hijo de Dios? ¿Cuál es la condición que Juan presenta para ser un hijo de Dios? Él dice a todos los que le recibieron. Y este es un concepto importante. ¿Por qué? Porque yo tengo en mis manos, yo tengo en mi mente, yo tengo en mi corazón, yo tengo en el pensamiento el poder de recibir o de rechazar a Jesús. ¿Sí o no? En esta semana yo le puedo decir a Jesús: bienvenido, entra a mi corazón, yo quiero conocerte, yo quiero encontrarme contigo. O en esta semana yo puedo decirle a Jesús: ¿sabes qué? Yo no quiero que entres a mi vida. Por eso Juan habla, ¿verdad?, de que la salvación consiste en aquellos que recibieron esa luz que vino a iluminar sus vidas. Y hermanos, yo quiero que Jesús ilumine nuestro corazón y nuestra vida durante esta semana. Que nosotros podamos creer en Jesús como esa luz verdadera. Ahora, Juan presenta a Jesús también como el pan de vida. Juan presenta a Jesús también como el agua de vida. Y dice: el que viene a Cristo nunca tendrá ¿qué? Nunca tendrá hambre. Y el que viene a Jesús nunca tendrá sed. No tendrá sed jamás. Ahora, Juan presenta a Jesús también como el buen pastor, como el pastor a quien sus ovejas le siguen y lo conocen.
Jesús también como la puerta. Y Él dice que todos los que entran por la puerta serán salvos. Y Él dice, no traten de entrar por las ventanas, ni por las rendijas, ni subirse por el cerco. Entren por ¿dónde? Entren por la puerta. Juan presenta a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida. Sin embargo, para encontrar a Jesús, tenemos que vivir con Jesús. El primer capítulo de Juan nos habla de que después que Jesús fue bautizado, Juan capítulo 1, versículo 36, y que Juan lo llamó el Cordero de Dios. Dice el versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Versículo 38, y cuando Jesús sintió que lo iban siguiendo, les dijo, ¿qué buscáis? Y hermanos, si esta noche Jesús nos preguntara, ¿qué buscas? ¿A qué veniste? ¿Qué le diríamos? A mí me trajeron. ¿Saben que Juan no le dijo a estos dos hombres que siguieran a Jesús? Juan lo único que dijo es, ¿este es quién? Este es el Cordero de Dios. Y cuando esos hombres reconocieron a Jesús como el Cordero de Dios, dicen que le siguieron. Y cuando Jesús vio que le seguían, ellos les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué me siguen? Y los discípulos, estos hombres les dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Qué le estaban diciendo? Esos discípulos estaban diciendo, Señor, nosotros no solamente venimos a verte, nosotros queremos ir a quedarnos donde tú estás, ¿qué? Donde tú estás viviendo. Te estamos siguiendo, pero te estamos siguiendo porque queremos estar contigo. Ya escuchamos que tú eres el Cordero de Dios. Ya vimos que Juan te señaló como el Cordero de Dios, pero ahora nosotros necesitamos conocerte. Y para poder conocerte, queremos saber dónde vives. Y la respuesta de Jesús, versículo 39, ¿qué les dijo Jesús? Vengan y vean. No es suficiente cuando alguien nos cuenta algo de Jesús. Lo más importante es que hay que venir y hay que ver. Hay que estar con Jesús. Para poder conocer a Jesús, no solamente hay que esperar que otros nos cuenten. Nosotros tenemos que experimentar lo que significa pasar la noche con Jesús, comer con Jesús. Estos hombres fueron a su casa, comieron con Jesús, y el texto dice, durmieron ahí con Jesús. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona experimenta a Jesús en su vida? Fíjense lo que pasó al siguiente día. Dice que se quedaron con él aquel día, porque ya era tarde, era la hora 10. Versículo 40, uno de ellos, ¿quién era? Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, ¿y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías. Nadie puede decir que ha hallado a Jesús hasta que no esté con Jesús, hasta que no pase un tiempo con Jesús, hasta que no conozca a Jesús. Por eso, cuando estos discípulos se quedaron aquella noche, yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó esa noche? Antes habían escuchado, pero ahora estos hombres estaban diciendo, hemos hallado al Mesías. Y esperamos que esta semana nosotros podamos decir, nosotros hemos ahora encontrado a Cristo. Ahora hemos encontrado a Jesús en el corazón. Y saben que cuando una persona encuentra a Jesús, no puede quedarse callado.
quiere que otros también sepan. Por eso vemos, ¿verdad?, que el relato nos dice, el versículo 43, que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y allí halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe otra vez: ve y ve. Yo quiero decirles algo. A veces uno no cree en las cosas que otros nos cuentan acerca de Jesús, ¿no es cierto? A veces uno cree que la gente exagera las cosas de Jesús, y algunos creen que las personas están haciéndose ilusiones de las cosas que le pasan con Cristo cuando conocen a Cristo. Pero en este pasaje vemos que la mayor prueba que una persona puede tener de que lo que significa realmente encontrarse con Cristo, ¿cuál es? Ven y ¿qué? Ven y ve. ¿Tú no crees? Ven y mira. Ven y encuentra a Jesús. Ven y está con Jesús. Experimenta lo que significa conocer a Jesús. Y cuando tú experimentes lo que significa conocer a Jesús, entonces tú podrás decir también: yo he hallado ¿a quién? Al Mesías. He hallado al Hijo de Dios. Y si alguien siente que no ha encontrado en su corazón a Cristo, es que porque todavía no ha ido, no ha venido y no lo ha visto. Versículo 48, 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí que un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué Jesús clasificó a Natanael como un verdadero israelita? Porque Natanael era un discípulo sincero. No conocía a Jesús, pero él era sincero. Y cuando la gente es sincera, siempre estará dispuesto a aceptar lo que Dios le pueda revelar en su vida. Natanael era un verdadero israelita, y en el corazón de Natanael no había ¿qué? No había engaño. En otras palabras, lo que Natanael había creído, lo había creído ¿cómo? De todo corazón. Y yo sé que a veces hay personas que han creído en Jesús, tal vez no lo han conocido como debe de ser conocido, pero lo poco que han conocido y han creído, lo han creído ¿cómo? De todo corazón. Y son como Natanael. Y estas personas Jesús les puede llamar: he aquí, ¿quién? Un verdadero israelita. Y hermanos, esta noche, amigos, yo quisiera que aquí hubiésemos puros verdaderos israelitas, en quienes no hay engaño, en quienes no hay malicia, quienes hemos venido a este lugar con el sincero deseo de conocer a Jesús, de encontrarnos con Jesús. Por eso cuando Jesús le habló a Natanael, dice el texto bíblico que Natanael se asombró, versículo 48, y le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas ¿dónde? Debajo de la higuera. ¿Será que Cristo nos conoce? ¿Será que Cristo conoce realmente nuestro corazón? ¿Será que Jesús sabe quiénes son los que esta noche han venido sinceramente a buscarlo? ¿Será que Jesús sabe quiénes son los que realmente quieren conocer más de Él? Encontrar más a Jesús. Por eso cuando Natanael escuchó las palabras de Jesús, él dijo: ¿y cómo me conoces? Jesús dijo: tú no sabías, pero yo antes que te llamaran ya te había visto y ya te conocí. Y no me dijeron nada, pero yo sé que tú eres ¿qué? Un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Tú eres alguien que realmente me has venido a buscar con un corazón sincero. Y la confesión de Natanael, versículo 49, Natanael le dijo: Rabí, tú eres ¿qué? El Hijo de Dios.
tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hermanos, lo que Dios tiene cada día para sus hijos. A veces nos conformamos con lo poquito que sabemos de Cristo, ¿no es cierto? A veces nos conformamos con tener una experiencia mediocre con Cristo Jesús, ahí a medias. A veces nos conformamos con estudiar un poco y saber un poco de su palabra. Pero Jesús siempre tiene una promesa para sus hijos sinceros. No te asombres de lo que ya sabes. Si tú vienes a mí, yo te garantizo que cada día vas a ver ¿qué? Cosas mayores. Cada día vas a ver cosas más maravillosas que tú todavía no sabes. Y por eso la última declaración que Jesús hace nos presenta el hecho de que Jesús nos quiere conectar realmente con el cielo. Y dice el versículo 51: y le dijo: de cierto os digo, que desde aquí en adelante verás que el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dios quiere abrirnos el cielo, pero el cielo no puede ser abierto sino de una sola manera. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Porque Jesús se presenta allí como la escalera, como una escalera sobre la cual suben y bajan los ángeles del cielo. Y esta escalera, aunque Jesús la presenta aquí a Natanael, ya alguien la había soñado miles de años antes. ¿Quién fue? Jacob. Recuerden que Jacob tuvo un sueño que estaba representando este momento en que Jesús le estaba hablando a Natanael. Un sueño donde él dice que él vio que los ángeles de Dios subían y bajaban ¿sobre qué? Sobre una escalera. ¿Y esa escalera quién es? Esa escalera es Jesús. Cuando nosotros estamos dispuestos a conectarnos con el cielo a través de Cristo Jesús, no de otra manera. Por eso Juan presenta el hecho de que no hay otra puerta, Jesús es la puerta. No hay otro pan de vida, Jesús es el pan de vida. El maná sí lo comieron la gente y se murieron, pero este es el pan que del que él come vivirá para siempre. Por eso es que Juan presenta a Jesús como la luz verdadera. Jesús presenta a Jesús como la conexión verdadera al cielo. Si nosotros queremos realmente ver el cielo abierto, tenemos que subir a Él. ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús. Hermano, qué hermoso es tener a Jesús en el corazón. Qué hermoso es llegar a conocer a Jesús. Qué hermoso es quedarse con Jesús. Y Jesús nos dice esta noche: ve y ve. ¿Te gustaría estar esta semana con Jesús? ¿Te gustaría esta semana comer con Jesús? ¿Te gustaría esta semana dormir con Jesús? Entonces, ven y ve. Ven a escuchar la palabra de Dios. Y como dice la Escritura, verás mayores cosas que esta. Que Dios nos ayude y que tomemos la decisión de poder encontrarnos durante esta semana verdaderamente con Cristo Jesús.